resulta muy difícil en República Dominicana lograr encontrar un periodista que haya podido pues ejercer esa profesión durante toda su vida sin dedicarse a otras actividades. Naturalmente eso conlleva pobreza, no hay ninguna duda. Tenemos aquí un amigo querido de muchos años, Carlos Acevedo, periodista de Puerto Plata, y además provincial, es decir, toda la vida periodista, ejerciendo el periodismo en una provincia. El Faro. En el Faro está. No, ya no. Él no era el del Faro. No, él no era, pero él colaboraba ahí también. Sí. Bien, Carlos, hay un libro que se está circulando que se llama Puerto Plata, capital de la República, 1879-1880, que es el gobierno del general Gregorio Luperón. ¿Y él se llevó la capital para allá? Sí, desde que asumió la presidencia, el primer decreto fue: se declara Puerto Plata capital provisional de la República. ¿Qué tiempo fue la capital? Un año. Y se designa a Ulises Heró Lilí, delegado del gobierno ante la provincia de Santo Domingo, porque utilizó ese término, partiendo de que los capitaleños habían colocado en la parte más alta de su pensamiento una idea que decía: el Osama piensa y el Cibao trabaja. Es decir, que aquí estaban los pensadores. Los pensadores, y allá estaban los esclavos. Carlos, ¿cuáles fueron las relaciones de Lilí y de Luperón? Bueno, las relaciones fueron muy estrechas desde el comienzo, porque Lilí... ¿Los dos nacieron en Puerto Plata? Los dos nacieron en Puerto Plata. Lilí era un muchachito muy despierto, y una vez Luperón compró una estufa, o se la mandaron de Francia, y entonces ellos no sabían manejar ese aparato, no sabían prenderlo, y Luperón oyó decir que había un muchachito muy ingenioso que se ocupaba de esas cosas y que sabía arreglar todo. Entonces, pues consígueme ese muchacho, dijo Luperón. Y entonces le llevaron al muchachito Lilí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Le dijeron que nos prenda ese equipo, que nosotros no podemos. Lo dejaron ahí, y al cabo de un tiempecito, ya el muchacho puso a funcionar el aparato. Y todo el mundo se quedó asombrado, ¿y cómo es esto? Y entonces el Luperón le dijo: hay que pagarte cualquier cosa, pero le dijo: te vamos a pagar esto, pero yo quiero que tú te quedes aquí en esta casa. ¿Y él era presidente, Luperón, en ese momento? No, no era presidente. No era presidente. Era un líder un líder importante en Puerto Plata. Y ahí se quedó Lilí cerca de Luperón. Y así comenzó la relación entre esas siendo dos figuras. el jefe de Estado Mayor de Luperón en la restauración. Sí. Lilí realizó una labor extraordinaria en la restauración. Pero usted sabe que después las cosas cambiaron. Luperón lo eligió a él, lo designó ministro de guerra en su gobierno. Lilí empezó a crecer, en su pensamiento empezó a crecer la idea de que él también era importante. Y yo creo que lo era en ese tiempo. Carlos, tú has tenido la oportunidad de leer la historia, pero de ver la tradición, y posiblemente tú llegaste a conocer personas que conocieron a su vez a uno de esos personajes, que fue a Lilí. Mi pregunta es la siguiente: de la realidad a la ficción con respecto a esos dos políticos dominicanos, ¿tú consideras que, lo de Luperón no tiene duda, héroe de la restauración, él era un buen administrador o él se cobró ese trabajo haciendo negocio? No, Luperón era un excepcional administrador. Y aun cuando aparecen a veces algunos que le quieren colocar el cañón de la destrucción,
yo pienso que no. Es decir, yo estaba pensando, bueno, podemos tratar de colocarlo en el peor de los lugares, pero hay que sacarle a Luperón sus partes hacendosas, que son muchas. Y la más importante de esas es el rechazo tácito, el rechazo responsable a la propuesta norteamericana cuando se le propuso a él la suma de $500,000, que yo no sé a cuánto ascendería eso en este tiempo, y el cargo de gobernador de la isla. Esa fue una propuesta de Estados Unidos a través una anexión del presidente Grant para que aceptara que esta república pasara a ser una colonia norteamericana. Y Luperón tuvo un rechazo tácito a eso. Dijo que no, que con él no se jugaba y que eso no se aceptaba. Entonces, a partir de ahí, hay que entender que Luperón era un hombre con un pensamiento y unas condiciones de verdadera dominicanidad. Ulises Heró, ¿tenía las mismas condiciones de Luperón o es otra cosa? Bueno, en una ocasión, en principio, cuando él se destacó sobremanera en la gesta de la Restauración, que estuvo al lado de Luperón diciendo qué hay que hacer, vámonos por aquí. Hasta ese momento Lilis era un hombre que tenía un lugar parecido al de Luperón. ¿Él se dañó cuándo? Pero bueno, él se dañó a partir del momento en que el poder estuvo sobre sus hombros. Cuando Luperón llegó al poder, cuando Lilis llegó al poder, las cosas cambiaron radicalmente. Ya no ¿Los dos son de origen haitiano? Bueno, los dos son de origen haitiano. Lilis tiene un origen haitiano, pero por otra parte tiene también un origen que no es haitiano, que es, digamos, cocolo. En el caso de Luperón ocurre lo mismo, porque su mamá se llamaba Nicolasa Duperron, y ese apellido suena francés. Y su padre era puertoplateño, que es Pedro Castellanos, un hombre que Luperón era castellano, hijo de un castellano. Sí, claro. Ese castellano... ¿Y él es familia de castellanos ruanos? Sí, es de ese mismo tronco, de Gregory Castellano y otros castellanos. El padre Castellanos. Del padre. Del padre Castellano. Todos esos castellanos proceden de ese tronco de Pedro. ¿Él era blanco, negro, mulato, mestizo? No, él era blanco. ¿Quién? El castellano. No, Luperón. Bueno, Luperón era como un hijo, un café con leche. como un hijo era mulato. Sí, él era un café con leche. La gente lo quiere presentar únicamente como un moreno, pero él no era negro totalmente, él era mulato. ¿Y Lili? Lilis sí que era totalmente pintado de negro. A él le pasaron una brocha y se quedó así. Pero Luperón, yo no entiendo lo que usted está diciendo. ¿Qué? Era negro. Era negro. Sí, negro. Sí. Así era la cosa. ¿Tuvieron hijos los dos? Claro, los dos tuvieron hijos. Luperón tuvo varios hijos, Lili tuvo varios hijos. Por cierto, que en Puerto Plata, y este es un dato muy importante y curioso, hay un sobrino de Lilis que se llama José Herós, que es un muchacho perteneciente a la logia masónica, que anda caminando por ahí, por las calles, y todavía no ha entrado en la madurez total. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que ese muchacho sea sobrino carnal de Ulises Heró, de Lilis? Pero que tiene el desarrollo mental, es subdesarrollado. No, él es una persona normal. ¿Y por qué tú dices que no ha entrado? Muy joven. Bueno, porque la gente lo ve a él muy joven, como para
entender Para ser sobrino. que sea sobrino de Ulises Ceró, que murió en 1899, ¿verdad? Pero que tenía un hermano que se llamaba Rogelio Herós, que es el verdadero padre de ese josero que está ahí en Puerto Plata todavía. Pero que hay muchas árboles de esas raíces que se pueden... Dice que hubo un hijo de Heró que fue contralor de la República en Cuba. Ajá, esa información ha circulado, pero no hay muchas cosas concretas. Carlos, esas son las dos figuras principales que ha parido Puerto Plata. No, Puerto Plata ha parido... Menciona algunos nombres. Puerto Plata ha parido muchísimas importantes. Menciónanos algunas. Bueno, hay que hablar de el señor Peinado, que es el hombre que firmó el pacto Hughes Peinado. Francisco J. Peinado. Sí, que le dio... ¿Y ese es puertoplateño? Ese nació en Puerto Plata, de raíz puramente puertoplateña. Y en Puerto Plata hay muchos otros valores importantes en la historia de Puerto Plata, pero los que están vivos ahora, los puertoplateños... Presidente solamente esos dos, ¿verdad? No. Esos tres. Peinado, Lili y Luperón. Y Carlos Morales Languasco, que es el abuelo de Carlos Morales Troncoso, capellá, que está ahora ahí en Puerto Plata. Ah, ya. De Juan Carlos Morales. O sea que es una figura importante. Algunos han anotado al general Antonio Inver Barrera. Pero seguro que Antonio Inver. Porque él estuvo en la George Washington y mató a Trujillo. Razón por la cual estamos conversando tú y yo hoy aquí. Si no fuera hecho eso, hoy estuvieran... Sí, pero que él estuvo también en la guerra de abril, en el lado de Sí, San pero esa Isidro. fue otra cosa. Porque aquí sí hemos tenido un problema, que fue lo primero que te traté. Todos los hombres han tenido dos o tres. Por ejemplo, Camaño de los Cacos Blancos, Camaño de Abril y Camaño de Caracoles no es lo mismo, ¿verdad? Eso. Cogimos el Camaño de Abril, que es el que nos gusta. Sí, Inver del 30 de mayo, Inver de la Revolución. Me gusta más el del 30 de mayo. Sí. Así que no tenemos... A nosotros, doctor, lo que nos preocupa un poco es el hecho de que a los hombres que han tenido una participación tan importante como Luperón y otros, se les quiera en algún momento colocar en el tránsito negativo. O sea, Pero a Duarte se le ha dicho muchísimas cosas. A Bolívar. ¿Por qué? A Bolívar le han dicho de todo. ¿Y por qué? Bueno, porque la humanidad es así. Porque el ser humano... ¿Sabe quién habló muy mal de Bolívar? Carlos Marx. Carlos Marx. Muy mal, muy mal. Quería preguntarte algo. En tu vida profesional, esta etapa del periodismo, ¿qué significa para ti? Significa la etapa más importante, porque es la etapa de ahora. Y la etapa de coger los mangos maduros y participar de esas delicias. Naturalmente, a veces se torna un poco difícil ese tránsito final, porque tú tienes que vencer muchas... Ejercer esa profesión con tantos obstáculos económicos que obligan al periodista a claudicar en algunas cosas, o por lo menos a callar, y a veces el que calla otorga. ¿Qué significa eso para tener que subsistir a veces a cambio del silencio, pero tienes que comer? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, esa es una parte que pone al individuo a pensar. Quizás en ese interregno es donde uno tiene que detenerse y reflexionar en cada momento de su vida, de sus días restantes, para decir, bueno,
Ahora lo que me queda es mirar hacia arriba y decirle a Dios, Señor, la parte que me queda en esta tierra, yo no la podré terminar sin tu ayuda. Bueno, yo creo que no sabemos hasta cuándo, pero esta es una isla donde se puede respirar la libertad de expresión. Podemos estar equivocados aquí, pero aquí se puede decir lo que a uno le dé la gana. Así que vamos a aprovechar esa oportunidad y reiterarte invitación para que repitas tu visita aquí. Sí. El libro lo tengo arriba, te lo voy a traer mañana. Se lo dije, Carlos, trae otro porque se te va a olvidar. Pues yo conozco que él es distraído, todos los genios son distraídos. Doctor, yo quiero decir una cosita final. Sí, porque ya terminamos. Está bien. Yo no, pero dime la cosita Con final. respecto al libro, que el hecho de que hayamos centrado el pensamiento en Puerto Plata, capital de la República, en el gobierno de Luperón, significa que Luperón tenía unas ideas tan medulares acerca de su pueblo y del país, que hay que anotar esos detalles en lugares especiales y pensar que Luperón es la gran estrella del patriotismo dominicano, que durará por mucho tiempo. Pero era muy regionalista. Preservaron la casa de Luperón. Sí, está preservada. Bien. Hay un museo, el Museo Señores, de nos Luperón. vemos esta tarde en la tarde online, nos vemos mañana en el Sábado Agropecuario. A Carlos Acevedo, mil gracias por estar aquí.